Historia de las doctrinas económicas. 9. 3. Los fundadores de la economía. 4. Locke, North, Law, Hume. En la primera mitad del siglo XVIII, el pensamiento económico se desarrolló rápidamente en Inglaterra, y un gran número de escritores cuyas aportaciones son de interés. Pero, en general, tales aportaciones no son sino refinamientos de puntos originariamente planteados por Petty, o cambio de diversa importancia en el interés concedido a materias ya conocidas. Entre todos estos escritores, escogeremos solo unos cuantos para estudiarlos con brevedad. Elegimos a John Locke y a Sir Dudley North como continuadores inmediatos de Petty. Sir Dudley North fue también, en su tiempo, el defensor más importante de la libertad de comercio. Merecen ser mencionadas las teorías monetarias de John Locke, así como los comprensivos escritos de Sir James Stewart Cantillon, que han sido redescubiertos en fechas relativamente recientes, muestra la más estrecha afinidad con los fisiócratas franceses, y las obras económicas de David Hume, cuyo mérito se ha exagerado algunas veces, son importantes como síntesis del pensamiento económico anterior a Adam Smith. A Locke y a North se les estudia mejor juntos, tanto en sus relaciones con el pensamiento mercantilista como con las teorías de Petty. En lo que respecta al comercio exterior, sus opiniones difieren considerablemente. Locke estaba muy influido por las nociones mercantilistas y todavía insistía en que un país se enriquece si exporta más de lo que importa. Por otra parte, North, en sus disertaciones sobre el comercio, adoptó una actitud librecambista intransigente. Hizo un ataque devastador contra el proteccionismo y en particular contra la prohibición de comerciar con Francia. Él fue quien por primera vez expresó la opinión de que la totalidad del mundo formaba una unidad económica semejante a una sola nación. Consideraba provechosas todas las industrias, porque nadie persistiría en una ocupación improductiva, e identificaba el bien público como el privado de una manera que hubiera convenido muy bien a un escritor utilitarista del siglo XIX. Su enérgico folleto no fue bien recibido, cosa natural en una época en que eran aún la regla las restricciones al comercio exterior. Pero como exponía opiniones que estaban en armonía con la tendencia del desarrollo económico, su influencia teórica fue grande. Las opiniones de estos dos escritores sobre los problemas fundamentales del análisis económico tuvieron una importancia más inmediata. Tanto Locke como North desarrollaron algunos de los puntos de la teoría de Petty sobre la renta, el interés y el dinero. Compartieron sus ideas sobre el envilecimiento de la moneda, y Locke especialmente hizo un estudio muy bueno del efecto del envilecimiento sobre los precios en su obra, algunas consideraciones sobre las consecuencias de la baja del interés y aumento del valor del dinero, 1691. Ambos se opusieron, lo mismo que Petty, a las leyes que limitaban el interés. Locke siguió a Petty muy de cerca al derivar su teoría del interés de un análisis de la renta. Aún consideraba la renta como el único excedente e investigó cómo el dinero, que por naturaleza es estéril, podía tener el mismo carácter productivo que la renta, la cual sí producía algo útil. Llegó a la conclusión de que así como la desigual distribución de la tierra permitía a quienes tenían más de lo que podían cultivar por sí mismos tomar un arrendatario a quien cobraba renta, así también la desigual distribución del dinero permitía a quienes lo poseían conseguir un arrendatario a quien pudieran cobrar un interés. North llegó más lejos. Parece que fue el primero que tuvo una idea clara del capital, al que llamaba acervo o stock. Para él, el préstamo de acervos, stock in trade, que hacían quienes carecían de habilidad para usarlo o querían librarse de la molestia de hacerlo, era equivalente al arriendo de tierra. El interés que percibían los prestamistas era una renta del dinero análoga a la renta de la tierra. Los terratenientes y los capitalistas, stock lords,
eran iguales. North no conservaba ni huella del amor mercantilista por el tesoro. Pensaba que nadie podía enriquecerse conservando todos sus bienes en forma de dinero. Los únicos que podían aumentar su riqueza eran aquellos que constantemente obtenían un provecho de sus bienes, ya sea prestándolos o utilizándolos en el comercio. A nadie le interesaba conservar su dinero. Todos querían disponer de él de manera que les diese una ganancia. Luke y North, pero sobre todo el primero, fueron llevados a estudiar el valor, el precio y el dinero por su examen de la naturaleza del interés. North dijo pocas cosas acerca del valor en sí mismo, porque aunque estudió el precio, las opiniones de Luke sobre el valor no son fáciles de descubrir, pues se ocupa pocas veces de este asunto y no se encuentran en el mismo lugar que sus principales estudios económicos. En dos tratados sobre el gobierno, 1690, parece compartir la opinión de Petty sobre el origen del valor. En un estudio que trata principalmente de la propiedad, afirmó que la tierra pertenecía a todos los hombres en común. Sin embargo, la propiedad privada se justifica en la medida en que el ser humano ha unido su propio trabajo a los dones de la naturaleza. La propiedad legítima estaba determinada por la cantidad que un individuo necesitaba para su manutención. La propiedad de la tierra estaba limitada igualmente por la cantidad que un individuo podía cultivar y cuyos productos podía utilizar. El trabajo era la principal fuente de valor. Casi todo el valor de los productos de la tierra se debían al trabajo. El resto era un don de la naturaleza. Sin embargo, en ninguna de esas exposiciones llega Luke a la conclusión de Petty de que el trabajo es también la medida del valor. Parece haberse limitado al valor de uso y haberse esforzado en demostrar la importancia del trabajo en su producción. Conscientemente o no, soslayó el problema del origen del valor de cambio e hizo un análisis que ha sido considerado como una teoría del precio basado en la oferta y la demanda. Dicho análisis se encuentra en sus consecuencias, pero empieza con una exposición sobre el dinero en su gobierno. Para Luke, el dinero poseía un valor puramente imaginario creado por el consenso común. Puesto que el dinero no es perecedero, desaparecía uno de los límites a su acumulación en manos privadas, que nadie debiera tener de una cosa más de lo que necesitara. Así se hicieron posibles las grandes desigualdades de propiedad, aunque todavía quedaba un límite a la cantidad que pudiera poseerse legítimamente, a saber, la cantidad de trabajo del individuo que le permitía obtener una ganancia. Sin embargo, en sus consecuencias, Luke atribuyó al dinero un doble valor. Uno nacía de la facultad del dinero para producir un ingreso anual, análogo a la renta. El otro es el mismo que el de los demás artículos necesarios o útiles para la vida que el dinero puede procurar mediante el cambio. Luke incurre así en el error mercantilista de identificar dinero y capital, error que North había evitado. Sin embargo, fue la importancia que Luke dio al dinero como medio de cambio lo que le sirvió de punto de partida para su estudio posterior sobre la materia. Se basó dicho estudio sobre la teoría cuantitativa del dinero, ya esbozada en relación con el problema del envilecimiento de la moneda. Contra la dominante opinión mercantilista de que un tipo bajo de interés aumentaría los precios, Luke sostenía que los precios estaban determinados por la cantidad de dinero en circulación. Esta opinión se basaba en una teoría de los precios como consecuencia de la oferta y la demanda. Aunque la venta de una cosa depende de su necesidad o utilidad, sin embargo, la cantidad vendida en un momento dado estaba determinada por la parte de efectivo en circulación que la nación destinara a la compra de dicha cosa. La cantidad disponible y la cantidad vendida y el número de compradores y de vendedores decidían el precio en el mercado. En el caso del dinero, la venta era siempre segura. Por lo tanto, su sola cantidad es suficiente para regular y determinar su valor, sin necesidad de tomar en consideración ninguna proporción entre su cantidad y su venta.
como en el caso de las demás mercancías. Muchos otros pasajes podrían citarse para demostrar que Locke, no obstante algunas contradicciones ocasionales, sustentó la opinión de que los cambios en la cantidad de dinero tenían que afectar a los precios. La mayor contradicción de Locke en relación con la teoría cuantitativa se nos presenta en la aplicación que de ella hace a los precios internacionales. Tenía que conciliar su teoría cuantitativa con su deseo mercantilista de un excedente de exportación que trajera tesoro al país. Al igual que Petty, llegó al convencimiento de que cualquier cantidad de dinero bastaba para que un país pudiera realizar su comercio, pero hizo aún más hincapié que Petty en que era deseable que Inglaterra tuviera más dinero que sus rivales comerciales. Su solución fue ingeniosa, puesto que los países comerciaban entre sí, decía, las cantidades de dinero que necesitaban ya no son cosa indiferente. Los precios de todas las mercancías expresados en metales preciosos deben ser los mismos en todos los países. No obstante, si un país tuviese menos dinero que otros, sus precios serían más bajos y por lo tanto se vería obligado a vender barato y comprar caro, estado de cosas que temían todos los mercantilistas. Así pues, Locke es llevado por un razonamiento diferente a una posición no muy distinta de la de Malines, que ya había sido abandonada por Moon. Pero esas extravagancias mercantilistas no tienen importancia comparadas con el uso principal que Locke hizo de la teoría cuantitativa del dinero. En el problema del interés, su posición era clara. Evitó los errores de Child y de Culpeper y consideró el interés como consecuencia y no como causa de la cantidad de dinero que buscaba aplicación. North expresó esta opinión aún con más claridad. El tipo de interés, decía, caería si hubiera más prestamistas que prestatarios. Una tasa baja de interés no ayuda al comercio. Por el contrario, un aumento del comercio aumentaría el volumen de dinero, acervo, stock, y haría descender la tasa de interés. Fue aún más lejos y adoptó la opinión de Moon acerca de la distribución de los metales preciosos mediante el comercio internacional. Cualquiera que fuese la cantidad de dinero traído del exterior o extraído de las minas del país, todo lo que excediera de las necesidades del comercio no era sino una mercancía más que debía ser tratada como tal. Esta opinión muestra de nuevo hasta qué punto se había librado North de la superstición mercantilista. La importancia de Locke y de North estriba en el significado social y político de su actitud ante la renta y el interés. Sus teorías económicas no fueron el resultado de un ataque deliberado contra las clases terratenientes. Problema este que aún no era importante, pero tomadas en conjunto con toda la filosofía política de Locke, muestran un cambio de visión que tendría más tarde una gran importancia. Aunque todavía se consideraba a la producción de la tierra, como la única forma en que podía obtenerse un excedente, y aunque el interés analíticamente se derivaba de la renta, las conclusiones eran desfavorables a los terratenientes. El efecto neto que produjeron fue socavar más todavía la pretensión de una posición social especial sustentada en la propiedad territorial y contribuir a la erección de la propiedad privada per se como institución del capitalismo. Además, el ataque a la limitación de la tasa de interés iba en perjuicio de los terratenientes, para quienes una tasa baja de interés significaba una tasa alta de capitalización de sus rentas, es decir, valores altos de la tierra. Pronto encontraremos en las obras de los fisiócratas un desarrollo semejante a este, aunque en forma un tanto diferente. De los otros escritores, John Law es más famoso como hombre de negocios que como economista, pero hizo una aportación a la teoría del dinero que merece citarse, pues contiene los principios de una idea que habían de desarrollar después ciertos teóricos de la moneda. Law no creyó, como se ha supuesto algunas veces, que el papel moneda equivaliese a la moneda metálica. Compartía, sin embargo, la idea mercantilista de que el dinero poseía una fuerza activa y de que era necesaria una buena cantidad de él a fin de crear fuentes de trabajo.
Su aportación principal al pensamiento mercantilista fue combatir la confianza en el excedente de las exportaciones, creado mediante prohibiciones de las importaciones para obtener una buena cantidad de dinero. En lugar de eso, sugirió la emisión de papel moneda, proposición que en aquel tiempo fue formulada con frecuencia, aunque con menos consistencia, y que Law pudo llevar a la práctica con resultados desastrosos. Como buen mercantilista, deseaba que el Estado tuviera un acervo de tesoro y esperaba que sus billetes ocuparían el lugar del dinero en metálico en las transacciones del público y que así el metálico se acumularía en la tesorería del Estado. La inflación que produjo su política fue una de las más graves de los tiempos modernos y causó, junto con la ruina del propio Law, la destrucción de muchas empresas industriales especuladoras. Fue un mérito fortuito de Law el haber contribuido a la creación de las condiciones que inspiraron el pensamiento fisiocrático, porque la única clase de propiedad que pareció haber salido indemne de la depresión postinflacionaria fue la tierra. Este hecho, unido al aumento y mejora subsiguiente de la actividad agrícola, explica en gran parte la tendencia que siguió el pensamiento de los economistas franceses del siglo XVIII. A Law se le ha considerado también fundador de una teoría subjetiva del valor, con especial referencia al valor del dinero. Rechazó definitivamente la idea de que el dinero tenía un valor imaginario. Según él, nada tenía un valor si no es por el uso que uno le da. Lo mismo sucedía con la mercancía dinero. Aún en relación con sus usos monetarios, el servicio que prestaba como dinero no era diferente de sus otros servicios, ni de los servicios de cualquier otra mercancía. Con esta teoría, Law viene a ser un precursor de la escuela austríaca. Aunque David Hume es famoso principalmente como filósofo, también es muy conocido por sus estudios de teoría económica. Recientemente ha surgido incluso una tendencia a considerarlo como el más importante de los economistas pre-smithianos, pero tal opinión parece excesivamente generosa. En su Political Discourses, 1752, incluyó algunos ensayos económicos, entre los cuales los más importantes son Of Money, Of Interest, Of Commerce y Of the Balance of Trade. Todos están escritos con claridad y a menudo contienen un sumario y una síntesis excelentes de las ideas de sus predecesores. En este sentido, sin embargo, es muy superior Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general de Cantillon, publicado en 1755, pero escrito probablemente más de 20 años antes. Como pensador original en el campo de la economía, no puede aspirar Hume a consideración tan elevada como en el campo de la filosofía. Repitió algunas veces los errores mercantilistas que ya habían sido descartados y que, desde luego, no reaparecieron en Adam Smith. Su alabanza de los comerciantes como una de las razas más útiles de hombres y como fuerza motriz de la producción suena un tanto raro después de los escritos de Petty, Locke y North. Alabó ocasionalmente los usos del dinero para estimular el comercio y subrayó la deseabilidad del tesoro. Pero adoptó y acentuó la opinión de Locke de que el dinero era solo un símbolo y que no tenía importancia la cantidad de él que poseyera una nación. Basándose en la teoría cuantitativa del dinero, pensaba que era erróneo el argumento de la balanza de comercio, ya que el movimiento de metálico afectaría los precios y por lo tanto al comercio de mercancías. La balanza comercial de un país no podía ser permanentemente favorable o desfavorable. A la larga, se establecería una balanza de acuerdo con las condiciones económicas relativas de los países de que se tratase. Por lo tanto, Hume se puso del lado de los librecambistas, pero sin defensa de la libertad de comercio, pero su defensa de la libertad de comercio no fue más decidida que la de North. Las aportaciones más interesantes que Hume hizo al pensamiento económico se refieren al dinero, los precios y el interés. En sus opiniones se encuentra una mezcla de argumentos que apoyaban y contradecían a Locke.
En su teoría del dinero y en la opinión de que los precios eran determinados por la cantidad de aquel, siguió a Luke y hasta fue más consecuente que él. Pero en la teoría del interés, por otra parte, se le opuso en algunos puntos. Al igual que Luke, consideraba como totalmente ficticio el valor del dinero. Representaba mercancías y su valor en el proceso del cambio estaba determinado por la relación entre su cantidad y la cantidad de bienes por los cuales se habría de cambiar. De aquí se sigue que los cambios en el volumen del dinero en circulación afectarían a los precios de las mercancías. Hume tenía presentes los grandes cambios de los precios causados por el aumento de producción de metales preciosos en las minas recién descubiertas en América del Norte, pero no distinguió entre los cambios en el valor de la mercancía dinero misma y las variaciones en las relaciones de cambio entre el dinero y las mercancías causadas por un aumento en el volumen del dinero en circulación. Su opinión sobre el dinero le llevó a creer que el precio de las mercancías sería siempre proporcional a la cantidad de dinero. Por lo tanto, la cantidad absoluta de este último no importaba, punto que ilustró con un ejemplo célebre. No obstante, Hume pensaba que los cambios en la cantidad de dinero tenían cierta importancia, ya que podían modificar las costumbres de la gente. Los precios podían no cambiar si los cambios en la cantidad de dinero fuesen acompañados por cambios en las costumbres, que afectaran el volumen del comercio y la demanda de dinero. Sin embargo, si aquellos subían debido a un aumento de dinero, los efectos serían beneficiosos, porque se estimularía la industria. En este punto fue particularmente lúcido el análisis de Hume. Al rastrear el camino que seguiría un aumento de la cantidad de dinero y la manera gradual en que afectaría los precios, desarrolló una teoría que adoptaron después muchos economistas. Los aumentos en la cantidad de dinero solo eran beneficiosos debido a que sus efectos no aparecían hasta algún tiempo después. La cantidad creciente de oro y plata es favorable a la industria únicamente en el intervalo o situación intermedia entre la adquisición de dinero y el alza de los precios. Los precios de los diferentes bienes van siendo afectados sucesivamente y el aumento de dinero acelerará la diligencia de cada individuo antes de que aumente el precio del trabajo. En otras palabras, David Hume describió lo que J.M. Keynes calificó como una inflación de utilidades que se realiza a expensas de la mano de obra. En su ensayo Of Interest, Hume empezó por exponer la doctrina, muy difundida en su tiempo, de que una tasa baja de interés era la señal más segura del estado floreciente del comercio de un país. Pero después de rendir su tributo a la doctrina de Culpeper y Child, pasó a demostrar cómo Petty, Luke y North que una tasa baja de interés no era una causa, sino un efecto, y en consecuencia se unió a ellos en su oposición a que el Estado reglamentase el interés. Pero fue más lejos que Luke al rechazar la opinión de que una tasa baja de interés era consecuencia de la abundancia de dinero, aunque admitía que ambas cosas se presentaban juntas. Entre los factores que determinan la tasa de interés distinguía, ante todo, como ya lo había hecho North, la oferta y la demanda de prestatarios y prestamistas. Pensaba que una gran demanda de préstamos y pocas riquezas para satisfacer dicha demanda producirían una tasa alta de interés. Pero aquellas dos cosas eran a su vez consecuencias de un volumen pequeño de industrias y de comercio. Adoptó la opinión de North de que el capital tenía la cualidad de crear ganancia y añadió un tercer determinante de la tasa de interés, las utilidades que se obtenían del comercio. Consideraba cosas interdependientes las ganancias y el interés. Las utilidades bajas de las mercancías inducen a los comerciantes a aceptar de mejor grado un interés bajo. Por otra parte, nadie aceptará ganancias bajas cuando puede obtener un interés alto, y las utilidades y el interés bajos son resultados de un comercio abundante. Aunque repitió que la tierra era la fuente de todas las cosas útiles, Hume mostró poca inclinación
por las clases terratenientes. Señaló que los terratenientes que recibían rentas sin ningún esfuerzo de su parte tendían a ser manirrotos, disminuían más que aumentaban la cantidad de capital disponible y así contribuían a elevar la tasa de interés. Las clases comerciales, en cambio, trabajaban constantemente en beneficio de la nación, creando una abundancia de capital y utilidades bajas. La desproporción entre el número de avaros y manirrotos que existe entre los comerciantes se da a la inversa entre los terratenientes, porque su ocupación lucrativa dará al comerciante la pasión de la ganancia y no conocerá placer comparable al de ver crecer diariamente su fortuna. El comercio, pues, crea frugalidad, contribuye a la acumulación y aumenta el número de prestamistas. Al mismo tiempo, un comercio muy desarrollado produce competencias. Deberán surgir rivalidades entre los comerciantes y esto disminuye las ganancias y por consiguiente el interés. Cualesquiera que sean los méritos de Hume como pensador original, su lugar como uno de los exponentes más notorios de la nueva economía está claramente definido. Sus opiniones sobre las clases terratenientes y su reconocimiento de que el interés personal y el deseo de acumular son las fuerzas que impulsan la actividad económica. Contribuyeron en su tiempo a consolidar las fuerzas que estaban a punto de conquistar la supremacía económica y ya habían alcanzado mucho poder político. Cinco. Cantillon, Stewart. Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, 1757. Es la exposición más sistemática de principios económicos anterior a la riqueza de las naciones. Desde que Gibbons lo redescubrió hace poco más de 50 años, su prestigio ha aumentado sin cesar a tal grado que ahora existe el peligro de que el justificable orgullo de sus padres adoptivos haya concedido a Cantillon un lugar demasiado alto, más bien que demasiado bajo en la historia de la teoría económica. Hay que subrayar, sin embargo, que el mérito de Cantillon no estriba solo en haber escrito un tratado brillante y bien planteado, y en haber formulado elegantemente ideas que ya existían, sino además en haber hecho algunas aportaciones originales sobre algunos particulares del análisis económico. El tratado empieza con la definición de la tierra como fuente de la riqueza, del trabajo como la fuente que la produce y de todos los bienes materiales como sus partes constitutivas. Estudia enseguida la estructura económica, los salarios, el valor, la población y el dinero. La segunda parte del libro está dedicada principalmente a los problemas monetarios, el cambio y el interés. Y la tercera trata del comercio exterior, del mecanismo de los cambios monetarios, la banca y el crédito. En las dos últimas partes es donde Cantillon sobresale por la originalidad del análisis y de la exposición, pues es aquí donde se muestra capaz de combinar su penetración en los principios económicos con su experiencia comercial y escribir frases que podrían figurar en cualquier obra moderna sobre esas materias. No hay en él ninguna de las dificultades relativas al mecanismo de los pagos exteriores que tanto habían molestado a Locke. Si un Estado, dice, tiene un excedente de exportación durante un tiempo considerable y extrae metálico de otros países, la circulación será más considerable allí, abundará más el dinero y en consecuencia la tierra y el trabajo serán cada vez más caros. Esto enderezará con rapidez la balanza comercial. Desarrolló aún mejor que Hume el análisis de los efectos de un aumento del medio circulante. Suponiendo un aumento de la producción de las minas de oro, Cantillon puede mostrar en qué forma se distribuyen los beneficios del mayor poder de compra que resulta de dicho aumento. Los propietarios, fundidores, refinadores y demás trabajadores serán los primeros en poder aumentar su demanda de alimentos, ropas y artículos manufacturados. Los proveedores de esas mercancías podrán, a su vez, aumentar sus gastos, pero disminuirá necesariamente la parte de mercancías que va al resto de la población del país, porque al principio no participa de la riqueza de las minas. Entonces sigue minuciosamente la senda que siguen los precios ascendentes y los subsiguientes cambios
en la distribución de la riqueza, sin ignorar los efectos internacionales. En conjunto, este razonamiento sigue siendo una excelente demostración de un aspecto importante de la teoría monetaria. Cantillon también sabía que los efectos de un aumento de la mercancía dinero y los del papel moneda solo aparentemente son iguales. Este último término, una abundancia de dinero ficticio, desaparecería al primer soplo de descrédito y precipitaría el desorden. También, en la cuestión del cambio monetario, acertó Cantillon a exponer con claridad los principios en que descansan las prácticas económicas. Demostró mejor que todos los escritores anteriores la relación entre el comercio de mercancías, la especulación y el movimiento de metálico, y demostró igualmente su interacción con los tipos de cambio y los niveles de precios en el mecanismo de los pagos internacionales. Particularmente lúcida fue su explicación de las causas que hacen subir o bajar la paridad cambiaria y el modo como pueden preverse y aminorarse esos movimientos. Los problemas centrales del valor, los salarios y los precios se encuentran en la primera parte del ensayo. No siempre los trata Cantillon de manera que sorprenda. Aquí debe más a sus predecesores y se adelanta a ellos menos que en otras materias. En particular, el análisis del valor es un tanto inconsecuente, aunque quizás por esa misma razón puede tomarse a Cantillon como uno de los primeros representantes del eclecticismo, que llegó a ser una característica del pensamiento económico inglés. Su teoría del valor es, en su origen, una teoría del valor-trabajo, pero se transforma en una teoría del costo de producción con alguna mezcla de una teoría de la oferta y la demanda. La primera corriente de ideas se deriva en gran parte de Petty y la segunda de Locke. Hemos visto que Cantillon repite con diferentes palabras la teoría de Petty sobre el origen de la riqueza. En el capítulo 10 de su ensayo pasa a desarrollar una teoría sintetizada en el título de dicho capítulo. El precio y el valor intrínseco de una cosa en general es la medida de la tierra y el trabajo que entran en su producción. El significado del análisis que sigue es este. Si dos bienes son producidos por la misma cantidad de tierra y de trabajo de idénticas realidades, tendrán el mismo valor, pero variará la proporción en que tierra y trabajo determinan el valor de los distintos bienes. En algunos casos, un muelle de reloj, por ejemplo, el trabajo constituye casi todo el valor. En otros, por ejemplo, el precio de un bosque que se piensa talar, la tierra es el principal determinante. Además de hacer que el costo de producción, salarios de los trabajadores más costo del material, determine el valor, Cantillon distingue también entre el valor intrínseco y el precio fluctuante a que se venden los bienes en el mercado. Un hombre rico que ha gastado mucho dinero en hermosear su propiedad no obtendrá necesariamente su valor intrínseco cuando lo venda. Tampoco los agricultores recibirán los gastos de tierra y de trabajo que han entrado en la producción de trigo si han producido más de lo necesario para el consumo. El exceso de oferta resultante sobre la demanda reducirá el precio de mercado por debajo del valor intrínseco. Los valores intrínsecos no cambian nunca, pero como siempre es imposible distribuir la producción entre las diferentes mercancías en perfecta armonía con el consumo. Habrá variaciones en los precios de mercado. Las fuerzas de la oferta y la demanda se mencionan de nuevo en relación con el problema del dinero. Cantillon está de acuerdo con la teoría cuantitativa de Locke, pero la corrige observando que las mercancías destinadas a la exportación deben excluirse cuando se compara la masa de mercancías con el volumen del dinero circulante. Sin embargo, no está de acuerdo con la opinión de Locke sobre el valor del dinero. Al igual que Locke, no acepta que el dinero tenga un valor imaginario. Es verdad, dice, que el consenso común es lo que ha dado valor al oro y a la plata. Pero lo mismo ocurre con todas las cosas que no pueden considerarse absolutamente necesarias para la vida. Los metales preciosos tienen un valor que se determina exactamente de la misma manera que el de cualquier otra mercancía, a saber, por la tierra y el trabajo que entran en su producción. Cantillon
Cantillon desarrolla este punto con cierta amplitud. Expone una teoría del valor del dinero y de la función de éste como medida del valor, basada en la teoría del valor trabajo. El valor intrínseco de los metales, dice, es como el de todas las demás cosas, proporcional a la tierra y al trabajo. El valor intrínseco de los metales, dice, es como el de todas las demás cosas, proporcional a la tierra y el trabajo que entran en su producción. Aunque su valor en el mercado, como el de las demás mercancías, puede variar de acuerdo con la oferta y la demanda. En cuanto a su función de medida de valor, el dinero debe corresponder de hecho y en realidad medida en tierra y trabajo a los artículos que por él se cambian. Como a Petty, a Cantillon lo inquietaba el planteamiento de una fuente dual del valor, y en el capítulo 11 investiga si puede encontrarse alguna relación entre el valor del trabajo y el de los productos de la tierra. Esta investigación sobre la paridad, expresión tomada de Petty, conduce a un estudio de los salarios cuyos resultados se parecen algo a los de Petty. La clave de la paridad debe encontrarse en la cantidad de subsistencias necesarias para producir una cantidad dada de trabajo. De allí puede deducirse la cantidad de tierra que se ha dedicado a ese objeto y establecer así una equivalencia entre tierra y trabajo. Cantillon utiliza muchos ejemplos que se refieren a esclavos, siervos, artesanos y otros más, y concluye que el valor intrínseco del trabajo se encuentra en la cantidad de tierra necesaria para producir el sustento de los trabajadores, más una cantidad igual para sostener a 2 hijos hasta la edad en que puedan trabajar. Habla de 2 hijos porque acepta el cálculo de Halley, según el cual la mitad de los niños que nacen mueren antes de cumplir los 17 años. El razonamiento de Cantillon en este capítulo es tan claro como cualquiera otra formulación de la teoría clásica de los salarios. Tuvo además el honor de ser citado por Adam Smith. Para completar la teoría de Cantillon sobre los salarios, es necesario añadir que se adelantó a buena parte de los razonamientos de Smith sobre la diferencia de los salarios en las diversas ocupaciones. Por último, puede decirse que anticipó ideas sobre la población que más tarde hizo famosas Malthus. El último de esta serie de precursores inmediatos de Adam Smith fue Sir James Stewart, aunque el escritor más fecundo de todos ellos, añade relativamente poco al cuerpo de la doctrina. En algunos respectos, representa la vuelta a los mercantilistas, si bien en otros, sobre todo en la teoría del dinero, supera a Hume. La principal obra de Stewart, sus Principios de Política Económica, publicada en 1767, lleva un título que se convirtió en el título típico de todos los tratados extensos, aunque no fue Stewart el primero en usar la expresión economía política. Sin embargo, su libro no es completo y es inferior al de Cantillon como exposición sistemática de la materia. Los residuos mercantilistas en el pensamiento de Stewart se refieren al origen de la utilidad o ganancia, o sea, al excedente. Stewart habla todavía de una utilidad que nace del cambio, es decir, cuando una mercancía se vende en más de lo que vale, pero fue más lejos y admitió que esa utilidad realmente no creaba nueva riqueza. Por lo tanto, distinguió entre ganancia positiva y ganancia relativa. Esta última representaba solo una vibración del equilibrio de la riqueza entre las partes, pero no añadía nada al volumen existente de acervo. Del otro lado, la ganancia positiva no causaba ninguna pérdida a nadie, surgía de un aumento general del trabajo, la industria y la habilidad, y acrecentaba el bien público. Distinción semejante hizo al explicar el valor. Expone una teoría del valor como producto del costo de producción y distingue entre el valor real de las mercancías y la ganancia de la enajenación obtenida al venderlas. El valor real estaba determinado por 3 factores. Primero, la cantidad de él que podía producir un trabajador por término medio en un tiempo determinado. Segundo, el valor de las subsistencias y gastos necesarios del trabajador, tanto para satisfacer sus necesidades personales
como para proveerle de los instrumentos correspondientes a su profesión. Y tercero, el valor de los materiales, o sea, de la materia prima que emplea el trabajador. Dadas esas tres cantidades, queda determinado el valor real de un bien. Todo lo que lo exceda es ganancia para el manufacturero y depende de las circunstancias de la oferta y la demanda. La importancia de este análisis es doble. En primer lugar, hace que la ganancia del manufacturero nazca solo del cambio, y esto representa una aplicación consecuente de la teoría mercantilista del excedente. En segundo lugar, lleva a Stewart a desarrollar una teoría de la oferta y de la demanda muy completa para su tiempo. Podemos sintetizar esa teoría del modo siguiente: los precios están en equilibrio cuando están niveladas la demanda y el trabajo. La teoría de Stewart del valor real demuestra la teoría de Stewart del valor real demuestra que pensaba en la armonía entre los precios de mercado y el valor intrínseco, del mismo modo que Cantillon. El equilibrio puede romperse y los precios variarán. Stewart enumera algunos de los factores que podían causar discrepancias entre la oferta y la demanda, los más importantes de los cuales son el poder adquisitivo de los compradores y el grado de competencia. Explica el mecanismo de la doble competencia, el cual entraría en acción por las discrepancias entre el trabajo y la demanda. Si la demanda fuera menor que la oferta, la competencia entre los vendedores reducirá el precio, destruirá las ganancias y hasta causará pérdidas. Si la demanda excede a la oferta, la competencia entre los compradores aumentará los precios y las ganancias. En el caso de comerciantes que ejercen un comercio regular, este mecanismo funcionará lo bastante bien para hacer efectivo el valor real, y solo podrán ocurrir variaciones en las ganancias, pero debe evitarse que afecten al equilibrio cambios más importantes. En estos casos, Stewart era un firme creyente en la deseabilidad y eficacia de la intervención del Estado. Stewart también se inclinaba por las opiniones mercantilistas en la teoría monetaria, y sus exposiciones acerca del valor del dinero y la balanza de pagos son con frecuencia oscuras y contradictorias. Sin embargo, fue capaz de corregir muchos errores en los análisis de Locke y de Hume. En particular, evitó la yuxtaposición mecánica que hacían estos autores del volumen de mercancías y la cantidad de dinero en circulación. Adoptó la opinión, que ya había sido expresada por Petty, de que la circulación de un país solo podía absorber una cantidad determinada de dinero. Pensaba que este era necesario en un país para dos fines: pagar las deudas y comprar las cosas necesarias. La situación del comercio y de la industria y las costumbres de la gente determinaban la demanda del dinero, y esta demanda podía satisfacerla una cantidad dada. Siguiendo a North, dice que todo el metal que excediera del necesario para fines monetarios sería atesorado o destinado a un uso suntuario. Si por otra parte la cantidad de oro y plata fueran insuficientes para sostener la circulación de un país, la diferencia sería cubierta con moneda simbólica. El resultado es que, cualquiera que sea la cantidad de dinero que haya en un país, en relación con el resto del mundo, nunca habrá en circulación sino la cantidad aproximadamente proporcional al consumo de los ricos y al trabajo y laboriosidad de los habitantes pobres. Para dar una idea exacta de la posición de Stewart, es necesario añadir unas palabras en torno a sus opiniones sobre las cuestiones más generales de la economía. Su actitud respecto del proceso económico era anticuada y un tanto reaccionaria. Su obra comunica poco de aquel aire de egoísmo desenfrenado y de liberalismo comercial tan común en su tiempo. Pero quizás, debido a esa actitud, pudo Stewart dar una explicación muy clara del desarrollo del capitalismo. Empezó por estudiar el origen de la sociedad, lo cual le llevó incidentalmente a una anticipación de la teoría malthusiana de la población, algo parecida a la de Cantillon, e investigó su estructura a través de los cambios en los métodos de producción y en las relaciones de las clases sociales. Subrayó el hecho de que el trabajo era la única fuente del aumento en la oferta de medios de subsistencia
y desarrolló los conceptos del excedente agrícola, de la división de clases y del nacimiento de la industria. Por último, señaló con claridad la diferencia que existe entre las formas particulares de trabajo que crean valores de uso específicos y el trabajo como abstracción social que crea el valor de cambio. Llamaba industria la forma de trabajo llamaba industria la forma de trabajo que por enajenación creaba un equivalente universal.